leer tu palabra. Ayúdanos y danos entendimiento para poderla aplicar como tú quieres que la apliquemos en todas nuestras áreas de nuestra vida. Que tú seas nuestro Señor y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, varona de Dios. Continuamos con nuestro estudio de Hechos capítulo 10. En este capítulo ya dijimos que se describe, se narra cómo Cornelio, como un gentil, pues ya es incluido al cuerpo de Cristo. Vemos que el mensaje fue transmitido por Pedro, no fue dado por un ángel, porque pues Dios así lo determinó. Estaba el apóstol Pedro en la ciudad de Jope. Y pues bueno, ya saben ustedes que había hecho algunos milagros. Pedro era ya famoso, no porque él fuera extraordinario, sino porque Dios lo había usado de una manera extraordinaria. Entonces él estaba ahí en Jope, ya dijimos, con una persona que se encargaba de curtir pieles. Y desde Jope se le mandó a que pues fuera a Cesarea. Ya dijimos que en Cesarea estaba este centurión romano, este centurión que era una persona que honraba a Dios, que guardaba algunos, vamos a decir, mandamientos. No sabemos cuál era su conocimiento del Antiguo Testamento, pero él hacía buenas cosas. Él quería ayudar a la gente y lo que él hacía pues era tratar de abundar en estas cosas, en apoyar, en tener un buen testimonio. Ya lo saben ustedes. Pero también saben ustedes que la tradición de los judíos, y digo tradición porque es una cuestión importante, la tradición, no la ley de Dios, decía que los judíos no se podían juntar con los gentiles. Y eso pues lo vamos a sacar como aplicación después. Pero Pedro pues no le importa eso porque Dios le demuestra que puede juntarse con alguien que quizá él consideraba inmundo por la revelación que tuvo en los primeros versículos de este capítulo. De tal forma que vemos cómo Dios prepara este encuentro que van a tener el apóstol Pedro y Cornelio. Cornelio, le dijimos, un soldado, una persona disciplinada, una persona ciudadana romana que podía ser odiado por los judíos. ¿Por qué odiado? Porque ellos vinieron a invadir su territorio. Aparte era una persona activa en eso, en la invasión. Quizá algunos de sus soldados abusaban de los judíos. O sea, era alguien a quien los judíos quizá no podían amar. Pero Pedro pues fue a hablar con él del evangelio. Nos dice la Biblia que se le aparece el ángel a Cornelio cuando estaba orando. Y Cornelio entonces manda a un par de siervos que tenía y a un soldado fiel. Ahora, Cornelio era un gentil, como ustedes lo saben, y los judíos tenían en consideración de los gentiles tres cosas. Podían ser un gentil así normal, podía ser un gentil el cual no tenía mayor repercusión como cualquier otro gentil y era pues no precisamente la persona favorita de los judíos. Número dos, podía ser una persona temerosa de las leyes de Dios, como lo era Cornelio, como que Cornelio estaba en el segundo nivel. Entonces Cornelio honraba a Dios, Cornelio quería agradar a Dios, Cornelio quería bendecir a las demás personas, pero no era un prosélito judío, es decir, no era una persona que ya se hubiera convertido al judaísmo, no era una persona que ya hubiera tenido incluso la marca de la circuncisión sobre él. Entonces ese era como el tercer nivel de los judíos. Cornelio quedaba en el segundo nivel, pero aún así era una persona que buscaba a Dios. Nos dice la Biblia que se le aparece el ángel, manda a estos siervos y mientras ellos están de viaje, Pedro tiene esta visión de que baja una cosa como una sábana, ya dijimos que es más similar a una vela de un barco, con diferentes clases de animales y Pedro dice, no señor, no voy a comer, aunque tú me lo mandes, aunque tú me lo digas, no te voy a obedecer. Pero estas personas llegan después de que termina la visión y entonces aquí nos quedamos en el versículo 23. Dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche. Al siguiente día fue con ellos acompañado por algunos hermanos de Jope. John MacArthur hace un énfasis sobre esta palabra. John MacArthur dice que no solamente Pedro los invitó, así quédense ahí ya, o como en un lugar aparte, no. Dice que los invitó como si fueran sus amigos, como si fueran unas personas a las que él quisiera tener en casa. Las entretuvo ahí, las mantuvo dentro de la casa. Quizá les sirvió a Pedro. Recuerden que no era la casa de Pedro, era de un Simón que era curtidor de pieles, pero Pedro se quedó con ellos, los invitó. Obviamente pues Simón yo creo que tuvo que aceptar, pero Pedro mostró un espíritu amable, un espíritu para invitarlo. Nos dice la Biblia, llegaron a Cesarea al día siguiente, es decir, Pedro, los otros 6 hermanos que vemos en el capítulo 11, los 3 mensajeros que mandó Cornelio, todos estos hermanos llegaron a Cesarea al día siguiente. Recuerden que no estaba tan cerca, entonces siguieron caminando, llegaron a Cesarea, que era donde vivía Cornelio. Y dice, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Es decir, Cornelio estaba ansioso, estaba así como han visto ustedes las imágenes de los mapaches, estaba esperando a que viniera este mensajero que el ángel le dijo que iba a llegar. Versículo 25, cuando Pedro
Pedro entró en la casa, es decir, en esta casa que tenía Cornelio, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Entonces conversaron y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Nos dice la Biblia que eran personas cercanas a Cornelio. Cornelio sabía que iba a pasar algo especial, porque así se lo había revelado el ángel. Estaba ansioso, reunió a sus familiares, reunió a gente cercana a él y estaba esperando este mensaje de Pedro. También la Biblia es enfática en decirnos este pequeño detalle, el cual Pedro no le permitió a Cornelio que lo adorara. Ustedes saben que la Iglesia Católica piensa que Pedro es el sucesor del Papa y que el Papa pues es reverenciado, que el Papa es el Santo Padre, que el Papa es sucedido cada que un Papa muere. Pero la Biblia no dice que tenemos que honrar al Papa, ni siquiera señaló Jesús a Pedro como Papa, pero es una mala interpretación de los católicos. Y los católicos piensan que la persona que no respeta al Papa, porque pues el Papa es el sucesor directo de Pedro, pues es considerado alguien anatema, alguien maldito. Pero Pedro, miren lo que dice acá: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Pedro no recibió ninguna honra, Pedro no la aceptó como si fuera Dios, como si fuera un ser divino. No, Pedro le dijo: estás haciendo algo que no deberías hacer. ¿Y por qué la Iglesia Católica lo sigue haciendo? Porque obviamente están equivocados. Versículo 28. Pedro les dijo: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con los gentiles, o los paganos, o las personas que no son judías, o que entre en su casa. Dice: pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Ahora, una cuestión bien importante es que Jim Osman menciona que aquí Pedro lo que les dijo es que es algo que no es kosher. Así lo menciona Jim Osman. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro no es que algo lo prohibiera la ley, que Dios en el Antiguo Testamento prohibiera juntarse con los gentiles, no. MacArthur, por otra parte, y lo menciona tanto en sus sermones como en su Biblia de estudio, dice que lo que estaba diciendo aquí Pedro es: ustedes saben que va en contra de las tradiciones de mi pueblo. Es decir, las tradiciones eran cosas que los líderes, los maestros habían dado, pero no que venían en la Biblia. Y ya saben que si hay gente tonta para inventar eso, ¿quiénes son? Ya lo saben ustedes, que se oiga aquí en el micrófono: los cristianos. Los cristianos también inventan toda barrabasada, pensando que van a agradar a Dios, pero no viene en la Biblia. Y entonces Pedro había crecido con esa idea en su cabeza de que los gentiles eran malos, que los gentiles eran personas para despreciar, que los gentiles no podían juntarse con los judíos. Pero Pedro ahora ya le cayó el 20 y dijo: eso es una tradición de los maestros, no es algo que Dios haya prohibido. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo, que alguien no es kosher, que alguien no es una persona que aceptan los judíos. Pero eso, ¿quién se lo instruyó? Los líderes, los fariseos, los saduceos, no sé quién haya sido, pero eran los líderes cristianos, no la Biblia. Y ya dijimos, lo mismo pasa en el cristianismo, lo mismo pasa. Es que eso está mal, es que no te debes vestir así, es que no debes hacer eso. Y tú dices: ay, sí, me lo creo. Piensas que vas a agradar a Dios con esas tonterías, pero la realidad es que no, y solamente te amargan la vida. Areli nos puede dar un testimonio brutal de lo que le pasaba en su otra iglesia. Nosotros conocimos a Areli y estaba llora y llora y llora. ¿Por qué? Porque le ponen reglas y le ponen cosas que la Biblia no dice, la hacen infeliz. Y entonces, con todas las ganas del mundo, uno va a decir: pues quiero dejar de ser cristiano. ¿Para qué soy cristiano si todo me lo van a prohibir? Bueno, algo así pasaba con Pedro. Pedro pensaba que los gentiles eran unas personas no dignas de juntarse con ellas, pero la Biblia no dice eso. Entonces Pedro ahora le cae el 20 gracias a la visión que tiene y dice: yo no debo de verlo así, porque Dios ya me ha mostrado que no debo pensar que alguien es impuro. Y la razón entonces por la que Pedro se aparece en la casa de Cornelio es por esta visión. Por esa razón, dice Pedro, si no ponerme, es curioso que diga esto porque Pedro, recuerden, Dios le dijo: mata y come. No, Señor, mata y come. No, Señor, mata y come. No, Señor. Pero Pedro dice que sin oponerse, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Entonces Pedro no le habían revelado por qué iba a estar ahí. Pedro no sabía, no había preparado un mensaje. Pedro no sabía a lo que se enfrentaba, solamente que Dios le dijo que ya no, más bien Dios le mostró que ya no debía llamar impuros a estas personas.
Cornelio, pues lo confronta, está enfrente de él y dice, Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa como esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía a mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. ¿Por qué se nos repite una y otra vez este Simón curtidor que vive cerca del mar? Porque, noten ustedes, la Biblia dice que una persona que tocaba a un cuerpo, un cadáver, pues era inmunda por una semana más o menos. Entonces se creía que los gentiles romanos lo que hacían era pues abortar a sus bebés, y que cuando abortaban a sus bebés los echaban ahí en el drenaje. Por lo tanto estaba ahí el cuerpo del bebé abortado, y eso los hacía entonces contaminarse, y pues estaban constantemente inmundos, porque ellos pensaban que mataban y mataban y mataban y mataban bebés. Los judíos pensaban que los gentiles mataban y mataban bebés, y por eso eran inmundos. Entonces acercarse a un gentil era como, no, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a exponer a alguien que estuvo contaminado con un cuerpo que abortaron. Entonces era algo impensable. Pero pues Simón era un curtidor, era alguien que trabajaba con pieles, obviamente, de animales muertos. Quizá por eso se nos ha dicho una y otra vez, un curtidor de piel. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Entonces ya me imagino a Cornelio así, oye Pedro, estoy ansioso por escuchar lo que me estás por decir, porque Dios ya me dijo que le puso atención a las ofrendas que yo había dado. Dios, todas esas buenas obras ya les puso atención. Dios ya ha sopesado y han salido así como buenas esas cosas, pero me mandó a traerte, y ahora entonces quiero saber qué es lo que tú tienes preparado para decirme. Pedro ni siquiera sabía que le iba a decir, pero obviamente Pedro sabía del evangelio porque ya lo había compartido, ya dijimos, en Samaria, en diferentes pueblos, en Jope estaba proclamando el evangelio. Entonces para Pedro no era complicado eso. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Esa misma palabra se utiliza en Santiago. No hace acepción de personas. Cuando en Santiago les dice a los demás, ven a alguien millonario, ven a alguien rico, ven a alguien con anillos, con joyas, no piensen que esa persona es superior y digan, pásela por aquí, mi amigo millonario. No, les dice, Dios no muestra favoritismo, a Dios no le importa eso. Dice, en cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. En cada nación, en cada lugar, cada persona que obedece, que hace lo correcto, que muestra obedecer a Dios, Dios muestra algo especial para ellos. Pedro continúa, este es el mensaje de la buena noticia, otras versiones lo traducen como evangelio. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Noten que la paz de Dios, mi tío ha hablado mucho de la paz de Dios y la paz para con Dios, ¿no? Pero aquí había un tercer nivel de paz. La paz de Dios que tenemos por medio de Jesucristo, o la paz con Dios, ¿sí? Que tenemos por medio de Jesucristo, la paz que Dios te da a través de eso que te da. Y ahora Dios estaba trabajando una paz que antes era impensable. La paz entre dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Ahora Dios iba a derramar esa paz. Y dos personas que antes se odiaban, o dos pueblos, o dos grupos de personas, ahora podían compartir la vida eterna. Entonces Pedro le dice, la buena noticia para el pueblo de Israel es esta, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Ustedes saben lo que le pasó en toda Judea. Lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Quizá Cornelio y las personas de ahí estaban familiarizadas con el mensaje de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba del arrepentimiento, arrepiéntanse, dejen esas malas obras, dejen esas cosas malas. Y Juan el Bautista predicaba que alguien iba a venir a bautizar a la gente con agua, con fuego. Tenían que cambiar esa mentalidad, ya lo sabemos. No sabemos hasta dónde Cornelio y su familia habían entendido esto, pero Pedro da por sentado y les dice, ustedes ya saben lo que pasó ahí en Judea. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, este personaje en específico, Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo fue ungido y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Recuerden que Jesús anduvo en su ministerio y los testigos estaban viendo ahí qué pasaba, quiénes eran los apóstoles, y ellos pudieron ver cómo hacía esos milagros, pero también vieron cómo lo mataron colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera. No al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Vean ustedes que hasta acá
Pedro ya había predicado el evangelio. Hasta acá Pedro ya les había dicho lo que ellos tenían que escuchar. ¿Quién había estado obrando en el corazón de Cornelio? Como lo vamos a ver más adelante, después viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero el que estuvo preparando el corazón de estas personas fue Dios. Entonces Pedro simplemente hace lo que él sabía hacer mejor, que era dar testimonio de lo que ya él había visto, de los milagros, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, y después de que se le apareció Jesús a esas personas cercanas. Y cuando Jesús estaba a punto de irse, versículo 42 dice, y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todo, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Es un pasaje brutal, porque ahora Pedro ya no está dirigiéndose al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ahora Pedro se está dirigiendo a creyentes y les está diciendo, los profetas ya habían dicho que todas las personas que creyeran en Jesús, Dios les iba a perdonar sus pecados por medio de ¿quién? Del nombre de Jesús. Entonces Pedro quizá en su cabeza estaba entendiendo por fin el mensaje del evangelio, y cuando Jesús les había dicho, vayan por Judea y Jerusalén y todas las naciones, ahora tomaba un sentido diferente, porque ahora Pedro podía decir, ya me cayó el 20, lo que los profetas estaban diciendo también los incluía a ustedes. Yo creo que Pedro quería seguir contando del ministerio y podía hablar de los milagros y podía hablar de las obras, pero ¿quién estaba obrando en el corazón de Cornelio y de las personas que estaban ahí? El Espíritu Santo. Entonces Pedro es interrumpido, como lo vamos a ver la otra semana. Pedro se quedó hasta acá hablando, ya no pudo hablar más del evangelio, y no pudo hablar más de las profecías, y no pudo hablar más de los milagros, y no pudo sanar enfermos, y no pudo hacer nada más porque Dios ya estaba preparando el corazón de Cornelio y de las otras personas para recibir el mensaje. ¿Por qué es importante esto? Como lo vamos a ver, porque Cornelio a veces pensamos que es un parteaguas, y sí, Cornelio fue un parteaguas de que los gentiles ahora creen en Jesús y también sus pecados les son perdonados. Pero si no fuera así, podemos alegrarnos en que Dios salvó a este hombre. Fuera o no el primer gentil o el segundo gentil o el 10º gentil, no sabemos. Pero Dios salvó a Cornelio. Dios, por esa razón, dice que hay fiesta en el cielo, ¿no? Decía así, alguien se salvó y hay fiesta en el cielo. Podemos nosotros celebrar la vida de Cornelio. Podemos nosotros celebrar que el evangelio salvó a esta persona y a otros, como lo vamos a ver en las otras clases. Pero estamos viendo aquí que Pedro predicó el evangelio. Pedro predicó lo que él sabía. No tenía que ser un mensaje preparado y pasarse 50 semanas buscando ilustraciones, buscando chistes, preparando un PowerPoint. Pedro no tuvo que hacer nada de eso, porque el corazón, ¿quién lo estaba preparando? Dios. Dios vio a Cornelio, Dios lo salvó, Dios dijo, esta persona, si cree en Jesús, va a ser salvo. Así como cualquiera de nosotros, así como cualquiera que nos pueda escuchar, así como cualquiera que crea en Jesús como su Salvador, como lo dice acá. ¿Nos alegramos por la salvación de Pedro? De Cornelio, perdón, sí. Pero también recuerden, esto nos abre las puertas a los gentiles para poder ser incluidos en la iglesia de Dios, como lo vamos a ver más adelante en el resto del capítulo 10, porque todavía falta un poquito. ¿Alguna duda? No. Bueno, nos despedimos en oración. Por favor, Areli Alvarado Sánchez, por favor, nos despides en oración. Señor, te damos gracias por esta clase. Gracias porque podemos creer en ti, porque nos has salvado y porque ahora somos tus hijos. Muchas gracias por tu palabra y permite que cada día podamos buscarte. Muchas gracias. Bendice a todos los jóvenes, bendícenos en su semana, en sus actividades, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.